tal? Buenas noches, tenga usted. Bienvenido a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, monopolios. Y me acompañan Claret Cuevas e Ivana Camila. Bien, entendiendo que un monopolio es una situación de privilegio legal en el cual pues existe un productor y un agente económico que posee un gran poder de mercado y que sobre todo es el único en una industria dada que posee un producto, un bien, un recurso, un servicio determinado y desde luego diferenciado. Entendemos entonces que el monopolio es una sola empresa que domina pues todo el mercado. Con esto iniciamos. Te escucho, Ivana. Sí, bueno, tenemos entendido que, como ya explicó Luis, el monopolio es cuando una persona prácticamente monopoliza o tiene el control total sobre algún producto, alguna industria, en el que el único beneficiado pues es él, y termina perjudicando a todos los demás. De hecho, en el Estado mexicano hay un artículo, justo el artículo 28, que es en contra de los monopolios, pero pues creo que es un gran problema tratar de controlarlo. Así es, y efectivamente el artículo 28 constitucional nos dice que en los Estados Unidos mexicanos pues quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de los impuestos en términos y condiciones que fija la propia ley. Tomando en cuenta el artículo 28 de nuestra Constitución, podemos decir, pues, y como bien lo mencionabas y como bien lo dice en el artículo, todos los monopolios están prohibidos. Sin embargo, yo creo que ha sido muy difícil lograr en su totalidad tratar de erradicarlos por los tipos de monopolios que existen, porque gracias a, digámoslo, la adquisición, aquel que tiene más dinero puede, o la persona jurídica que tenga más, en realizar una fusión como tal de los patrimonios de las sociedades o de las personas jurídicas, toma el control de otra sociedad jurídica. De esta forma no se ve tanto como monopolio, sino solo como un manejo de. Yo creo que esta ha sido la forma en la que los empresarios, más que nada, han tratado de monopolizar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque les conviene más a ellos. También pues existen otras dos formas de hacer un monopolio, que es el trust, que son grupos de empresas cuyas actividades están controladas y dirigidas por otra empresa, o la fusión, que se trata de la unión de dos o más personas jurídicas o empresas que deciden juntar sus patrimonios para formar una sociedad. Bueno, los dos anteriores son los que se usan regularmente, sin embargo, en México están prohibidos. Mencionas muy bien que existen varias formas de hacer un monopolio. Y entendamos etimológicamente la palabra monopolio, que deriva desde luego del griego monos, que significa uno, y polein, que significa vender, y hace referencia desde luego a la existencia de un único vendedor que domina una categoría de producto en el mercado. En México, ¿consideran que hay un monopolio o que hay monopolios? Te escucho, Iván. Sí, pues bien decía Claret, ¿no?, que hay diferentes partes de monopolizar. De hecho, también tenemos un ejemplo que son, por ejemplo, las patentes, que no se pueden ocupar cierto tiempo o que incluso se siguen monopolizando. Tenemos productos también en el que se monopoliza o se guardan como, digamos, secretos y que siguen haciendo fortunas con ese tipo de productos, y que si bien no son monopolios como tal, se sigue dando como una restricción a las demás personas para poder utilizar los mismos recursos o los mismos materiales, que causa también a la vez los altos precios o los costos altos. Y creo que también tiene que ver con empresas, o más bien con la industria de la moda, porque por ejemplo, si bien no es tampoco un monopolio como tal, sabemos que las marcas se aprovechan de este tipo de situaciones, que son, por ejemplo, hago menos cantidad de ropa porque sé que más personas lo van a querer. Entonces eso es prácticamente caer como en un tipo de monopolio donde seguimos consumiendo a altos precios, pero esta vez lo vemos como si fuera una inversión propia o algo que nosotros queremos obtener, más allá de que también es usado como una estrategia de marketing. Hablando específicamente en México, sí se han tenido clasificadas algunas empresas como monopolios. Tenemos a Pemex, que es Petróleos Mexicanos, es la compañía estatal de petróleo en México y es el principal monopolio del sector energético del país. Se tiene como un monopolio porque, a pesar de que algunas empresas han tratado de también hacer lo mismo que hace Pemex, son consumidas por Pemex. Básicamente Pemex las maneja.
Tenemos a otra que es los Teléfonos de México, que es Telmex, que también es una empresa de telecomunicaciones de México y es el principal monopolio del sector de las telecomunicaciones. Telmex tiene mayor parte de las telecomunicaciones dentro de México y es por esto que también ha sido clasificado como un monopolio. Han quedado como en segundo plano Grupo Modelo, porque es una empresa de cervecera, como bien la conocemos, y este Grupo Modelo, como se menciona, es un grupo, está conformado por varias empresas, no solo por una, y es por eso que no se visibiliza tanto como un monopolio. Sin embargo, sí lo es y se tiene clasificado como uno. Así es. Y es que bueno, también tenemos los dichos populares de que México es el país de los monopolios. Entendemos entonces la historia y la vida del magnate Carlos Slim, un prototipo de empresario monopolista que domina, entre otros, pues el sector de las comunicaciones casi en su totalidad, ¿no? Y tiene bajo su control el 80% de la telefonía fija y desde luego el 70% de la telefonía móvil. Ahora bien, las tarifas pues se encuentran entre las más altas del mundo. Este grupo pues ha encabezado un estado dando pues batalla para impedir este conglomerado de la comunicación. Televisa mientras tanto no se queda atrás y pues tuvo el dominio durante casi mucho tiempo del 70% de las pantallas de televisión en México, la propiedad del sistema de cable más grande del país y del sistema de televisión por satélite dominante. Sí, también todo lo que esto conlleva, ¿no? Por ejemplo, esto de los monopolios también afecta en cuanto a que también baja la calidad de los productos, los precios suben, la discriminación entre precios y también las pequeñas y medianas empresas no tienen la oportunidad de crecer. Entonces estamos hablando que a pesar de que en México se supone que es un lugar donde están prohibidos los monopolios, bien dice Luis, es un lugar en el que prácticamente todo puede ser un monopolio. Ya tenemos ejemplos como los que dio Claret en telecomunicaciones y Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo y que prácticamente todo lo que tiene son monopolios. Pues efectivamente, y bueno, tenemos otro ejemplo, como lo es el caso de la empresa Peñoles, quien también es afín de la empresa Palacio de Hierro, y entre otras marcas, un grupo GNP Seguros, en fin, donde dominan desde luego el 100% de la producción y el mercado de la plata. Por otro lado, mencionaba a Claret la cervecería Modelo, que vende 10 marcas de cerveza, que domina el 65% del mercado, dejando el 35% a Cuauhtémoc Moctezuma, que es filial de FEMSA. Otro caso pues que tenemos, ¿no? En el 60% de las empresas pues que dominan la industria refresquera, ¿no? Por ejemplo. Es muy importante esto que mencionas sobre los monopolios, porque una de las características principales de un monopolio es que una sola empresa controla toda la producción y venta de un producto, como lo mencionabas con el caso de Palacio de Hierro, en donde un solo grupo controla todo, y es por esto que los precios suben, porque ese solo grupo, como es el único que cuenta con este producto, con este servicio, puede manipular o puede manejar los precios que le plazcan, y como las personas lo ven, algunas lo ven como algo necesario, como algo que ellos requieren, ellos disponen y ponen el precio que les place. Así sea muy alto, las personas lo siguen comprando porque es lo único que hay. Y también esto genera una dependencia de la sociedad al monopolio, y es por esto que estos no desaparecen. Dentro de los monopolios no se encuentra en un sector cercano lo que se encuentra en la empresa que se está buscando, básicamente. Entonces, gracias a esto, el que una persona pueda conseguir con otra empresa lo que está consumiendo con una, la obliga a comprar con esa empresa aunque el precio sea demasiado alto. Efectivamente, y en este punto es importante hablar entonces de la competencia perfecta. Y en esto el precio pues se fija cuando la oferta y la demanda son las mismas. El punto donde coinciden la oferta y la demanda pues se conoce precisamente como el precio de equilibrio. Y bueno, no hay que olvidar que la oferta y la demanda pues representan intereses contrarios, ¿no? Estas fuerzas opuestas, ya que los oferentes pues desean vender más a un precio más alto para obtener desde luego mayores ganancias, y que los demandantes pues desean comprar
más a un precio más bajo para obtener una mayor satisfacción. Esto pues es un claro ejemplo de cómo podemos entonces entender el precio justo en un mercado, por ejemplo. Te escucho. Ahora, vamos a hablar un poco de innovación y desarrollo. En un monopolio, la falta de competencia puede desalentar la innovación y desarrollo, lo cual genera un retraso, digamos, en algunos casos tecnológico y en diferentes sectores, lo que, digamos, como que se modera, pero no es muy estimulante para la innovación y el desarrollo, que son necesarios para el crecimiento de toda sociedad. Efectivamente, y en esto, fíjate, teniendo en cuenta la educación financiera que hemos recibido, podría darse el caso de que algunos piensen que los monopolios son buenos, en el sentido de que tienes riqueza y acaparas todos los sistemas de producción. Sin embargo, y fijémonos en los juegos de mesa, alguno mencionó este tema, ¿no? Principalmente, y estoy hablando de la empresa Hasbro, que llevó a otro nivel el juego ya conocido en los Estados Unidos, Monopoly, ¿no? Sí, como El ya juego de tuvimos... Monopoly ha sido también una gran estrategia para, como bien lo mencionaba Luis, generar esta educación financiera, porque si bien siendo dueño del monopolio te va muy bien, siendo parte de la sociedad que viven con ese monopolio, algunas veces no te va tan bien. Adelante, Iván. Sí, no te va tan bien, pero también hay que saber que, dice Luis, para algunos es visto como bueno, ¿no? Pero solamente cuando tienes dinero para invertir en ese tipo de negocios y por qué está en ese tipo de negocios, ¿no? Por ejemplo, tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en la Edad Media, cuando la gente comenzaba a monopolizar algún producto para después, con el tiempo, venderlo a un precio más alto. Obviamente eran prácticas de nobles porque eran los únicos que podían comprar en grandes cantidades y que hacían después, hacían eso para perjudicar a los demás, pero para ellos era un beneficio porque ellos ponían el precio que querían y pues prácticamente se enriquecían con eso. En cuanto a las medidas de protección, aquí en México contamos con la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, que promueve y protege los derechos de los intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre el proveedor y el consumidor. Así es. Se dice en la actualidad que existen situaciones de monopolio que debilitan a las economías de libre mercado. Esto porque generan desequilibrio en los precios, lo que nos comentabas. Si tú eres dueño de toda una cadena de productos y no tienes competencia, pues obviamente puedes ponerle el precio que quieras, ¿no? Ya que el consumidor pues no tiene esa comparativa, ese estudio comparador de los precios con los competidores, ¿no? Y nos da el caso principal de la empresa McDonald's y cómo se ve en aprietos cuando surge Burger King, cuando surgen otras cadenas similares, y cómo se ve obligada a mejorar la calidad y desde luego a poner un estándar en los precios, ¿no? Es muy interesante esto que mencionas, porque también, por ejemplo, para las empresas que al principio comienzan siendo un monopolio, siendo los únicos que venden, cuando llega esta competencia es más difícil su venta y tienen que mejorar, lo que hace que su producción se vuelva más costosa y lo que hace que tengan que subir el costo de la venta de su producto, pero no lo puedan hacer porque su competencia, al hacerlo mejor y probablemente más barato para el consumo de la sociedad, hace que ellos vayan perdiendo un poco. Como lo fue en su momento el caso de Domino's Pizza, ¿no? Por ejemplo. Y digamos, también está muy marcado, o bueno, el ejemplo de Coca-Cola, que si bien no se ha calificado como un monopolio, Coca-Cola ha intentado monopolizar lo que es la industria del refresco y aguas embotelladas. Ha comprado muchas empresas pequeñas que se dedican a la producción de refresco, sin embargo no ha logrado monopolizar aún. Pero si esto sucede, o cuando esto suceda, podrían subir los precios demasiado del refresco, dado que, como bien lo conocemos o bien es sabido, la Coca-Cola, por el simple hecho de ser el producto Coca-Cola y exclusivo, además de ser el refresco que más se consume en México, cuesta una botella de 3 litros lo mismo que un garrafón de agua de 20 litros. Entonces podemos decir que si
esta empresa logra monopolizar la industria del refresco, podría hacer que todos los refrescos suban demasiado de precio, porque sería la única que tendría esta propiedad, básicamente, ¿no? El refresco. Así es. Y es que, bueno, ya hemos visto hace unos instantes el tema de la competencia perfecta, y hemos observado pues que no se da en realidad, ¿no? Y entonces tenemos una gran pregunta: ¿qué tipo de mercado existe realmente? Pues si bien existe una gran diversidad de mercados que operan en las economías y que desde el punto de vista de competencia pues se han agrupado como mercados de competencia imperfecta. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, no es otra cosa más que en la medida en que un determinado mercado pues no cumple con las características de la competencia perfecta, pues se va alejando de ella, o bien se va haciendo un mercado con mayor o menor imperfección y con mayor o menor competencia. Por lo tanto, algunas de las características de la competencia imperfecta pues lo pueden ser el número de oferentes, que no es tan grande como el de la competencia perfecta, y puede ser un número reducido, o bien un solo vendedor. En este caso, los oferentes sí pueden intervenir para modificar los precios. Tenemos también que no existe plena movilidad de mercancías y factores productivos. Además, puede haber una diferenciación de productos de las mercancías, y puede existir desde luego esas diferencias con la publicidad competitiva. Tenemos también que no hay plena libertad para que los nuevos oferentes pues entren al mercado, ya que puede haber control de patentes, como bien lo mencionaba Ivana, control tecnológico, entre otros. Sí, también los esfuerzos que se hacen, bueno, en México para que Coca-Cola no monopolizara todos los refrescos, y también aquí en México es importante que exista la Pepsi, porque el grupo PepsiCo es quien tiene pues hay como un tipo de rivalidad con Coca, pero si desapareciera también sería un problema, como dice Claret. En cuanto a lo que mencionaba también sobre McDonald's, un gran gigante en cuanto a la comida o las cadenas de servicio rápido, de comida rápida, pero también hay que saber que es importante que a veces los monopolios tampoco triunfan como deberían de triunfar. Por ejemplo, tenemos países donde, debido a que es una empresa estadounidense, pues no triunfa. Tenemos el ejemplo de Kazajistán, Corea del Norte, y si queremos un país mucho más cercano donde McDonald's no triunfó a pesar de haber abierto una cadena de restaurantes en ese país, fue Bolivia, que rechazó el monopolio de la empresa gigante y prefirió prácticamente su comida local. Entonces, pues los monopolios tratan de consumir todo el mercado, pero no creo que siempre sea factible debido al tipo de región en el que se encuentran las personas, ¿no? También se tiene que ver. Efectivamente, y bueno, en esa concepción capitalista del telos o hacia el dónde, pues ha surgido una crisis de responsabilidad por parte del Estado, dada la preeminencia del mercado, y pues quien le ha arrebatado tanto el monopolio económico e ideológico, ¿no? Al mismo tiempo, y de forma casi contradictoria, se ha generado un desgaste sobre la creencia de que el mercado liberado por sí solo puede resolver los retos que plantea la sociedad del siglo XXI, en términos de producción, distribución, sustentabilidad, y derivado de lo que el fundamentalismo del mercado pues nos deja ver. Digamos, mencionando todo esto, los monopolios en cierto sentido podrían tener sus beneficios, pero solo para el sector que se encarga de controlar estos monopolios. Sin embargo, para el sector que no lo hace, es demasiado complicado tener los monopolios, porque al tener la habilidad básicamente la habilidad de manipular el precio en el que se vende, para los consumidores genera una gran inestabilidad en su economía. Bueno, y en esta línea entendemos que ya un monopolio es un solo productor que tiene el control absoluto del mercado, y que de hecho se le conoce como monopolio puro a la negación absoluta de la competencia. También entendemos que existen los oligopolios, y no es otra cosa más que una categoría general de los modelos de mercado en que hay tan pocas empresas que las decisiones en cuanto a producción y precios que tome una de ellas pueden influir en las utilidades y decisiones que las otras que participan en la industria. En otros de los mercados de competencia imperfecta pues podemos encontrar el duopolio, que son dos productos o dos empresas que dominan el mercado, en que desde luego algunos autores generalizan y hablan de competencia monopolística o competencia oligopolística.
cuando se hacen mención desde luego a esta competencia imperfecta de la que hemos estado hablando. Y esto se debe a que pues en la realidad capitalista funcionan grandes empresas. Estamos hablando principalmente de los consorcios, que tienen un gran control sobre el mercado a través de la producción y de los precios, aunque existen miles de empresas pequeñas que en la economía desde luego no tienen cierto poder en el mercado, convirtiéndose entonces y surgiendo la figura de empresas líderes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos entonces con las conclusiones. Te escucho, Ivana. Primera conclusión: los monopolios ayudan a la desigualdad social, ya que al monopolizar algún tipo de producto hace que las desigualdades sociales crezcan debido a la elevación de precios que mantienen. Entonces pues unos se hacen más ricos y otros mucho más pobres. Te escucho, Clarita. Los monopolios, como ya bien se mencionaba, son buenos, pero solo para aquellos que lo controlan. Sin embargo, algunos de los contras que tiene el monopolio es que no fomenta la innovación, dado que como solo uno es dueño de la empresa, no se tiene esta competencia. Como no se tiene competencia, no es necesario innovar. Sin embargo, la innovación es algo muy importante para que toda sociedad sea creciente. Es importante tenerla. Los monopolios, digamos, podrían ser importantes para cierto sector de la sociedad, pero para otro gran sector son una desventaja tremenda dentro de la misma sociedad. Sobre todo si se trata de un país como México, que se ha denominado el país de los monopolios. Bueno, finalizando, algunas de las ventajas que establece el monopolio pues son las economías de escala. En una industria de altos costos, una sola empresa puede obtener costos promedio más bajos a largo plazo, mediante la explotación de las economías de escala, desde luego. Y esto particularmente es importante para las empresas que generan, o que más bien que operan en un monopolio natural. Además, teniendo en cuenta esto, la innovación, desde luego, es un detalle en el tema de las patentes y del poder del monopolio. Las compañías farmacéuticas pues no estarían dispuestas a invertir tanto en la investigación de medicamentos, y desde luego pues siempre se tiene que formular y tener el poder de las patentes, que va a proporcionarnos un incentivo para que las empresas pues vayan desarrollando nuevas tecnologías y desde luego más beneficios en la población. Además, considero importante pues el estudio y el análisis de las empresas transnacionales, ya que actualmente pues ellas dominan la vida económica de todos los países capitalistas, incluidos los desarrollados y los subdesarrollados. Y bueno, esto principalmente porque las empresas transnacionales o llamadas multinacionales pues son la forma que han asumido los grandes monopolios. Y por último, las empresas con poder de monopolio pues pueden ser las más eficientes y dinámicas. Esto podría ser, por ejemplo, Google, quien tiene el poder de monopolio en los motores de búsqueda, y que desde luego no podríamos imaginar algún otro competidor que haga el trabajo de Google, por ejemplo, en esto de los monopolios modernos o actuales o existentes. Bien, pues eso es todo, muchas gracias. Yo lo invito como siempre a que nos escuche y desde luego a que nos siga. Gracias pues por eso, nos escuchamos en la siguiente emisión.